Bueno, ¿qué entendemos por derecho penal? Derecho penal puede ser, es una expresión equívoca. Muchas veces por derecho penal se señala la ley penal, que la hacen los legisladores, naturalmente, que son políticos. Otras veces por derecho penal se señala el ejercicio concreto del poder punitivo, y otras veces por derecho penal se señala lo que hacemos los penalistas, es decir, doctrina penal. Obviamente son tres cosas completamente distintas. Una la hacen los legisladores, los políticos, otras la hacen las agencias ejecutivas, las policías, y una tercera que la hacemos los penalistas. Bien, función que debe cumplir el derecho penal, entendido como doctrina que hacemos los penalistas, dirigida a los jueces, para que los jueces hagan sentencias no contradictorias, etc. Creo que lo que tenemos que programar es una función de contención del ejercicio del poder punitivo. Función de la legislación penal. Bueno, la legislación penal es bifronte. Por un lado habilita poder punitivo, pero por otro lado marca el límite también, en función de un principio de legalidad limitador. Aquí hay dos sentidos de la legalidad, ¿no? Hay un sentido autoritario de la legalidad, que la legalidad es garantía del poder punitivo del Estado, la voluntad punitiva del Estado, el sentido fallista de la legalidad, y el sentido garantista de la legalidad, que es el límite del poder punitivo, es la base que nos permite construir un límite del poder punitivo. Y después está el poder punitivo. El poder punitivo en sí cumple muchísimas funciones. No privilegiar una de las tantas funciones es un tanto absurdo. Lo que sí es cierto es que el poder punitivo, si se escapa del control jurídico, es decir, si se ejerce sin ningún control, si pierde controles, el poder punitivo acaba en el genocidio, es decir, acaba cometiendo el peor de los crímenes. Esa es la experiencia histórica. La pena privativa. Es muy difícil decirlo. Primero, no es cierto que la pena privativa de libertad formal sea la principal pena, por lo menos en América Latina. La principal pena que tenemos en América Latina es la prisión preventiva. Es decir, es un depósito cautelar, pero es pena. Prueba de eso es que la mayor parte de nuestros presos están en prisión preventiva. De modo que, sí, lo que rige en nuestra región es tener a alguien preso por las dudas antes de la condena. El futuro de la pena privativa de libertad, yo creo que no va a durar mucho. Pero no por las razones humanitarias que normalmente se habló siempre de abolir la pena privativa de libertad, etc. No creo que se pueda abolir, porque creo que por lo menos en un ámbito muy muy amplio tiende a desaparecer. No sé si lo voy a llegar a ver, pero no está muy distante. El control electrónico de conducta hoy es un instrumento harto peligroso para la libertad de todos los habitantes de cualquier país. Cada día nos va controlando más, cada día nos van registrando más. Prácticamente no hay acto, por insignificante que sea, del cual no quede nuestro registro. No ya con un centro único, no ya con una estructura de tipo panóptico, como era a la que se refería Foucault, sino con muchos ojos. Es una especie de medusa que nos va controlando todo, nos va marcando. Son muchos centros que recogen esos datos. Y bueno, yo creo que falta algo un poco pequeño desarrollo tecnológico, una pequeña refinación tecnológica, refinamiento tecnológico y quizá una nueva generación de chips
Entonces, bueno, la reja y los muros y todo eso van a ser reemplazados por los chips. Al sujeto se le programa un itinerario, si sale de su itinerario una sensación dolorosa. Y bueno, y de esa manera reemplazar a la cárcel, con el grave inconveniente de que la cárcel es cara. La prisión es cara, la prisión tiene una capacidad limitada, el presupuesto tiene una capacidad limitada. En lugar, los chips van a ser muy baratos. Por consiguiente, el grave riesgo que se corre es que se convierta la sociedad en una prisión. Que todos vayamos con el chip porque nos sentimos más seguros. Que todos vayamos con el chip porque estamos protegidos contra secuestros. Que todos vayamos con el chip porque entonces va a poder ejercerse una vigilancia preventiva. Y de esa manera sí, tengamos una sociedad que sea bastante panóptica. Ese es el riesgo que hay. Ya el asunto del chip funciona, ¿no? Funciona con un perro, a veces. Para no perder el perro, con un chip. Bueno, pero cruzar el campus de la Facultad de Derecho a la de Veterinaria muchas veces es fácil. El riesgo que hay es esa construcción de esa sociedad que no propiamente panóptica, insisto, Simon Bauman habla de control líquido, control, pero bueno, de cualquier manera sí, una de las amenazas a los espacios de libertad social que tenemos es el control electrónico de conductas. En realidad lo que Jacobs dijo sobre derecho penal del enemigo es una obviedad. Si alguien dijo, y tiene razón, si lo hubiera llamado de otra manera no hubiera pasado nada. Solo que al hablar de enemigo en Alemania, hablar del Feind trae a la memoria toda la cuestión de Schmitt, en fin. Pero el escándalo no está en proponer lo que él proponía de un derecho penal del enemigo, entonces identificar algunas no personas como enemigos y entonces destinarle en lugar de penas una medida de contención. El escándalo está en que eso se hace. Hace un momento decía que la mayoría de nuestros presos están en prisión preventiva. Y bueno, ¿qué es eso? Sino destinarle una medida de contención. Es decir, el escándalo está en que derecho penal del enemigo es lo que estamos haciendo. Y lo hemos hecho siempre, ¿Qué otra cosa son las medidas de seguridad para imputables, para habituales, para profesionales, los llamados multireincidentes? ¿Qué otra cosa es la mezcla de penas y medidas de seguridad? Pena, mismo planteo hegeliano, la dignidad de la pena para aquel que es autoconsciente, y para el que no es autoconsciente lo metemos en una jaula. Bueno, en realidad no inventó nada. A lo largo de toda la historia, todos los sistemas que perdieron control del poder punitivo y acabaron en genocidios, bueno, siempre consideraron que hay un intragrupo al cual pertenecemos los buenos, con un extragrupo de enemigos naturales, y dentro del propio intragrupo tenemos que cuidarnos de los traidores, de los que violan, están traicionan las propias reglas del intragrupo. Esto se habló siempre, esto lo podemos ver a lo largo de la historia en todos los fenómenos, en el de la Roma imperial, en el de la Inquisición romana, en el de la Inquisición ibérica, en el positivismo reduccionista, en el nazismo, en el fascismo, en el estalinismo, en nuestra dictadura de seguridad nacional. Es un esquema que se reproduce, se rellena con distintos enemigos, por supuesto. Y hoy en América Latina, ¿quién es el enemigo? Por suerte no tenemos terrorismo, entonces el enemigo es el adolescente de barrio precario. Se llame Villa Miseria,
se llame favela, se llame pueblo joven, etc. No es el enemigo ideal. El enemigo ideal, claro, el terrorismo viene mucho mejor porque tiene una cosa ahí conspirativa. Bueno, el pibe de barrio, el chico de barrio precario, no. Pero ese es el estereotipo que se criminaliza. El chico de barrio precario realmente es un enemigo sucedáneo, digamos. A falta de uno mejor se construye ese. Pero bueno, esto viene del Evangelio, ¿no? Cristo estaba entre dos ladrones. Y claro, Cristo era un chivo expiatorio grande. Pero si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones seguían, es un sucedáneo. Bueno, yo creo que el concepto de culpabilidad es un concepto muy complicado en este momento en el derecho penal, porque es el concepto puramente penal. Yo creo que hasta la conducta típica antijurídica, hasta ahí podemos manejarnos, disentimos, etcétera, pero podemos manejarnos más o menos con las muletas que nos puede ofrecer las otras ramas del derecho, fundamentalmente hasta el civil. Pero cuando llegamos a la culpabilidad, ese es un concepto propio del derecho penal. Ahí no hay vuelta, no tenemos muletas. Y ahí es donde el derecho penal últimamente patina y entra en un campo de disolución. Realmente el concepto de culpabilidad es un concepto que todos estamos de acuerdo, es decir, la medida de la pena debe ser la medida de la culpabilidad, pero cuando entramos a decir qué es la culpabilidad, nadie está de acuerdo con nadie. Básicamente hay dos ideas centrales de culpabilidad siempre: la culpabilidad de acto y la culpabilidad de autor. La culpabilidad de autor o culpabilidad de carácter es la que es un concepto de culpabilidad que corresponde a esta búsqueda de traidores. No busco el acto traidor, busco a la persona traidora. El acto no es nada más que un signo, es un signo que me permite revelar el carácter de la persona, el carácter del traidor al intrabujo que tiene la persona. Es propio de todo derecho penal autoritario. La culpabilidad de autor, claro, no se puede manejar para agravar, pero así como la legalidad, el principio de legalidad no lo puedo violar para penar lo que no está en la ley, pero sí puedo integrar la ley in bonam parte, y también puedo hacer culpabilidad de autor in bonam parte, nada me lo impide. Lo que no puedo hacerlo es in bonam parte. Ahora, si lo hago in bonam parte, ¿por qué? Por razones constitucionales, no porque se me da la gana, sino porque me lo manda la Constitución. Y la Constitución, todas las constituciones tienen el principio de igualdad, que por supuesto no está realizado en ninguna sociedad. Perfectamente de acuerdo. Quizá no se pueda realizar nunca, perfectamente de acuerdo. Pero me dice, el principio de igualdad me dice, bueno, la desigualdad no puede tener grados que sean absolutamente intolerables, aberrantes. Entonces, mínimamente me doy cuenta de algo. Cualquier cárcel a la que uno va, cualquier prisión a la que uno va, ve encerradas personas que en su casi totalidad, salvo alguna pequeña excepción de algún psicópata o de algún DIC que perdió cobertura, que son totalmente excepcionales, lo normal es que estas personas pertenezcan a las clases más subalternas de la respectiva sociedad y que respondan a los estereotipos propios de las clases subalternas de esas sociedades. Esto me está indicando un grado de desigualdad en la distribución del poder punitivo altamente grave, una violación muy grave del principio de igualdad. Bueno, ¿cómo puedo paliar esto de alguna manera? Yo lo que no puedo reprocharle a una persona es su estatus social. Ahí estaría directamente lesionando frontalmente el principio de igualdad. Pero bien, estatus social, es decir,
el estado de vulnerabilidad que la persona tiene por pertenecer a una categoría social, una clase social. Pero no todos los individuos de la clase social son penados. Ese sujeto habrá hecho algún esfuerzo para, a partir de ese estado de vulnerabilidad, llegar a una situación concreta de vulnerabilidad en que el poder punitivo cae sobre él. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, a veces puede ser muy poco. Hay sujetos que tienen cara de estereotipo que no necesitan más que llegar a la esquina y mostrar la cara. Pero otra vez el esfuerzo es considerable. Bueno, lo que le puedo reprochar es el esfuerzo que el sujeto hace partiendo del estado de vulnerabilidad para alcanzar esa situación concreta de vulnerabilidad. Esa es la culpabilidad por la vulnerabilidad. Es eso lo que le puedo reprochar. Simple y sencillamente la prohibición constitucional en todos nuestros países del monopolio, del oligopolio de medios de comunicación social. No podemos, no solo eso, sino que no podemos tener democracia con oligopolios o monopolios de medios de comunicación. Simple y sencillamente. Los medios de comunicación son parte del capital financiero transnacional. Y lo que están haciendo, la manipulación que hacen acerca de la seguridad, según la región, según la situación geopolítica, no es más que para destruir nuestras democracias y establecer sociedades excluyentes. En eso están lanzados. Populacherismo punitivista no es más que un instrumento de la construcción de esas sociedades, pero el problema es político mucho más general. Si no prohibimos constitucionalmente los monopolios o oligopolios de medios audiovisuales, fundamentalmente de comunicación masiva, no vamos a tener democracia y lo que vamos a tener son unas sociedades destruidas, unas sociedades conflictivas, unas sociedades violentas. Pero eso no es obra de los medios, eso es obra del capital financiero transnacional, de los cuales los medios oligopólicos son una parte. No nos confundamos eso con el trabajador de medios, que es un periodista que le pagan porque tiene que ganarse la vida de alguna manera. El juez, realmente el juez, ¿qué es lo que tiene en la mano? Tiene un semáforo. ¿Quién selecciona a los clientes que le manda el juez? Y es la policía. Es decir, el poder selectivo lo tiene fundamentalmente la policía. ¿Qué es lo que normalmente hacen las policías? No estoy hablando de nada corrupto, no, estoy hablando de lo normal. Y va a seleccionar a lo que es más fácil de seleccionar, y lo que es más fácil de seleccionar es un ladrón que va vestido de ladrón por la calle, que es decir, es portador del estereotipo, y que por otra parte roba, y roba en condiciones que son burdas, son groseras, con lo cual es mucho más fácil detectarlo. Es mucho más fácil que le lleve a ese estereotipado que roba que le lleve a alguien que hace una estafa triangular entre tres países, mandando piedras a Hong Kong y cobrando un seguro o un premio por exportación, una cosa por el estilo. Bueno, naturalmente que es más fácil traerle al estereotipado. El juez, ¿qué es lo que tiene en la mano? Un semáforo. El juez le traen al candidato y puede decir, bueno, mira, dejó los 10 dedos, hizo todo, bueno, tiene luz verde, habilita poder punitivo. Ve que es una tontería, que no hay nada, dice, bueno, luz roja no habilita el poder punitivo, o pone una luz amarilla y dice, esperemos un rato, a ver qué pasa. Pero el poder del juez nosotros, el poder judicial, es un poder de contención del ejercicio del poder punitivo. El poder punitivo en sí lo ejercen las agencias ejecutivas, lo ejerce la policía, no lo ejerce el judicial. Esa historia de que el poder punitivo, bueno, lo ejerce fundamentalmente el legislativo, después los jueces cumplen la ley, la policía las órdenes de los jueces, mentira, todo al revés. Es la policía que ejerce el poder punitivo, el juez que lo puede contener,
y el legislador que lo habilita en abstracto y nunca sabe en concreto contra quién se va a ir. Muchas veces se va a contra este pueblo.